Ahora vamos a realizar el cálculo de la inversa de una matriz por escalonamiento. Bien, me están dando una matriz A de tamaño 3×3 y me están pidiendo que halle su matriz inversa. Esta es la matriz inversa, la notación es A a la menos 1. Para realizar por escalonamiento vamos a llevar a la siguiente forma. Tengo la matriz A y aquí tengo que tener mi matriz identidad. Es decir, tengo mi matriz A y formo mi matriz identidad del mismo tamaño que mi matriz. Si esta matriz es de 3×3, mi matriz de identidad también tiene que ser del tamaño 3×3. Bien. Y para obtener mi matriz, la matriz inversa, entonces tengo que llevar a este lado, tengo que convertir en una matriz identidad realizando las operaciones elementales. Al llevar a una matriz identidad, entonces los elementos de a este lado de mi matriz va a ser el resultante de la inversa de la matriz. Bien, para eso ya tengo aquí formada mi matriz A y mi matriz identidad. Entonces el objetivo es llevar a este lado la matriz identidad. Es decir, que aquí tengo que tener 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 y 1. Bien. Para eso realizo las operaciones elementales. Entonces, primero vamos a hallar nuestra fila, la fila, para convertirlo a este elemento en 1. Para eso multiplicamos. Puedo multiplicar por un escalar a esta mi fila 1 por 1/3. Si multiplico por 1/3 lo convierto en 1. ¿Qué es ese el objetivo? No importa si los demás elementos al multiplicar obtenemos otro valor numérico. El objetivo es convertir a este elemento en 1. Entonces, multiplicamos por 1/3 y vamos a tener, multiplico por 1, por 1/3 a mi fila 1 y tengo 1/3 por 3, me queda 1. Y así sucesivamente vamos multiplicando por 1/3 a la fila 1. Bien, los siguientes elementos no estamos realizando ninguna operación elemental, entonces vamos a copiar tal como está. Bien, una vez que ya tengo la unidad como primer elemento de mi columna, entonces a esta fila lo voy a llamar fila pivote. Bien, lo llamo fila pivote porque me va a ayudar a encontrar los valores de 0 y 0 para de las siguientes filas, porque ese es el objetivo, tener aquí 1, aquí tener 0 y aquí tener 0. Entonces este elemento es el que nos ayuda a tener esos valores. Es por eso que a esta fila lo vamos a llamar mi fila pivote. Entonces la nueva fila 2, mi nueva fila 2, aquí tiene que ser el 0. Para eso digo, mi nueva fila 2, pongo mi fila 2, va a ser igual más mi fila 1, porque aquí tengo menos 1 más 1 me va a quedar 0. Entonces voy a poner fila 2 más fila 1. Y también este elemento tiene que ser 0, pero tengo que utilizar mi fila pivote. Entonces voy a decir, voy a tener mi fila 3, y tengo que tener que multiplicar a esta unidad por menos 3, porque menos 3 por 1, menos 3, 3 menos 3, 0. Entonces vamos a realizar ahora las operaciones para cada una de estas filas. Bien, entonces la primera operación me dice mi fila 2. Entonces acomodo mi fila 2 tal como está mi fila 2. Esta es mi fila 2. Acomodamos tal como está la fila 2. Luego me dice más la fila 1 y esta es la fila 1. Acomodo los elementos de la fila 1. Entonces acomodamos. Luego realizamos las operaciones de suma. Me dice fila 2 más fila 1. Sumo. Menos 1 más 1, 0. ¿Qué es lo que estoy buscando? Realizo las operaciones. Bien. Entonces ya voy a tener la nueva fila. Mi nueva fila 2 va a ser igual entonces a estos elementos. Bien. La siguiente operación me dice fila 3 menos 3 fila 1. Fila 3, acomodo la fila 3, menos 3 fila 1. Y la fila 1
Entonces vengo y digo, voy a multiplicar por menos 3 a mi fila 1. Entonces mi fila 1, si multiplico por menos 3, tengo menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por 4 tercios, menos 4. Menos 3 por 5 tercios, menos 5. Y menos 3 por 1 tercio, menos 1. Menos 3 por 0, 0. ¿No? Y realizo la operación que me está indicando. F3 menos 3F1. ¿Bien? Entonces realizo la operación, me queda 0, realizamos las operaciones y estos son los elementos de mi nueva fila 3. Entonces voy a acomodar ahora la matriz. A los que he cambiado son la fila 2 y la fila 3. Entonces vengo y cambio. La fila 1 no realicé ninguna operación elemental, voy a copiar tal como está, pero a mi fila 2 sí realicé operaciones elementales y a mi fila 3 también realicé operaciones elementales. Entonces acomodo tal como está. Mi fila 2, mi fila 3, acomodo tal como está. Bien, ahora el siguiente paso va a ser convertir ahora a la unidad a este elemento. Bien, tengo mi primer columna que ya tengo 1, 0, 0 y el siguiente después de mi primer columna la fila 2, si aquí tengo el 0, el siguiente tiene que ser la unidad, siempre. Entonces esto de aquí tengo que llevar a la unidad y para eso voy a multiplicar por un escalar a esta fila 2. Si aquí tengo 10 tercios, multiplico por 3 sobre 10. Al multiplicar voy a obtener la unidad. ¿Bien? Entonces multiplico esta fila 1 y esta fila 3, no voy a realizar ninguna operación elemental, entonces copio tal como está. Y luego multiplico y saco la unidad. ¿Bien? Se multiplica elemento a elemento y saco los elementos nuevos de 3 décimos por F2. ¿Bien? Bien. Bueno, siguiente. En la siguiente operación vamos a realizar para que una vez que ya tengo la unidad, entonces a este elemento de aquí tengo que convertirlo en 0 y a este elemento igual tengo que convertirlo en 0. Para eso voy a utilizar ahora esta de aquí, va a ser mi fila pivote. ¿Bien? Esta fila me va a ayudar a convertir a este elemento en 0 y a este elemento en 0. Entonces voy a decir mi fila 1, esta fila 1, menos 4 tercios, porque aquí tengo 4 tercios, como aquí es la unidad, entonces multiplico por menos 4 tercios la fila 2 para que yo pueda restar. Es decir, 4 tercios menos 4 tercios me va a quedar 0. Bien, en la fila 3, mi fila 3, también voy a ayudarme con mi fila pivote. Entonces la fila 3 va a ser igual, voy a sumar ahora, como aquí tengo menos 2 y esto tengo que convertirlo en 0, para llegar a 0 a esta unidad tengo que multiplicarlo por más 2, su contrario, menos 2 por más 2. Bien, entonces realizamos las operaciones. Entonces tengo mi fila 1, copio tal como está mi fila 1, multiplico por menos 4 tercios mi fila 2 y realizo las operaciones. Bien, y hago lo mismo aquí, copio mi fila 3, realizo la multiplicación de 2F2, lo multiplico y realizo las operaciones. Bien, entonces ahora mi nueva matriz va a tener los siguientes elementos. Me dice, mi fila 1 va a tener este elemento, copio tal como está. Mi fila 2 va a estar tal como está y mi fila 3 va a tener estos elementos. Bien, entonces ya hemos llegado ya a tener el 1, el 0, 0, el 0, 1, 0. Ahora el siguiente paso es encontrar nuevamente el elemento que sea aquí, la unidad. Bien, ahora este elemento tenemos que llegar a la unidad. Una vez que lleguemos a la unidad, nos va a servir como fila pivote para encontrar los elementos 0 y 0 y así encontrar nuestra matriz identidad. Entonces, para eso multiplicamos. Aquí tengo menos 3 quintos, entonces multiplico por menos 5 tercios, porque menos por menos me va a quedar más. Aquí no se olviden que tiene que ser la unidad positiva, ¿no? Entonces multiplico por su valor, ¿no? Sí, el 3 lo llevo al denominador y el denominador lo llevo al numerador. Bien, invierto y lo voy a multiplicar.
la fila 1, la fila 2 dejo tal como está y mi fila 3 multiplico. Al multiplicar tengo la unidad. Entonces ahora esta se me va a convertir en fila pivote y es la que me va a ayudar a convertir a este elemento en 0 y a este elemento en 0 y así obtener mi matriz identidad. Para eso voy a tener esta fila 1, por lo tanto, fila 1 va a ser igual a, si aquí tengo menos 3 quintos, si aquí tengo la unidad, entonces va a ser igual a más 3 quintos mi fila pivote, que es la fila 3. Y la fila 2, la nueva fila 2 va a ser igual, entonces, si aquí tengo 17 sobre 10, entonces para convertirlo en 0 lo voy a restar menos 17 sobre 10, mi fila pivote. Bien, entonces voy a realizar ahora las operaciones. Y las operaciones van a ser las siguientes. Bien, entonces tengo mi fila 1, tengo mi 3 quintos de fila 1, mis 3 filas de fila, 3 quintos de mi fila 3 y voy a tener, ¿no? Copio, multiplico y voy a tener, ¿no? Entonces voy a tener aquí, realizo mis operaciones y voy a tener mis elementos. ¿Bien? Y hago lo mismo, pongo mi fila 2 y multiplico, ¿no? Este es mi escalar por mi fila 3, multiplico, obtengo mis elementos y realizo la operación de fila 2, ¿no? Menos, voy a restar 17 sobre 10 F3. Realizo las operaciones de resta y voy a tener estos elementos. Entonces voy a armar nuevamente mi matriz. Y ya tengo mi matriz. Y fíjense que al tener ya realizando estas operaciones elementales, ya obtuve mi matriz identidad, ¿no? Por lo tanto, estos elementos me representan a mi matriz inversa, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi matriz inversa va a ser igual a los elementos encontrados de las operaciones elementales, ¿no? A mi matriz A. ¿Bien? Ahora, también van a calcular la inversa de las siguientes matrices por escalonamiento. Tengo una matriz A de tamaño 2×2 y una matriz B de tamaño 3×3. Y estos son sus matrices inversas. ¿Bien? Entonces, mediante escalonamiento encuentran las operaciones para llegar a estos valores.